Estamos aquí en el Centro Cívico, instalados en este recinto que da hospedaje al Ayuntamiento de Querétaro, porque el día de hoy, domingo 20 de septiembre, el presidente municipal Luis Bernardo Nava Guerrero ha presentado su segundo informe de actividades. Este informe que ha sido, me parece, un informe muy complejo, muy complicado por las características de entrada del ejercicio ciudadano que el día de hoy se ha tenido que hacer un poco a distancia, un poco remoto, pero también por las características de este 2020 que no me dejarán mentir quienes nos encontramos en esta mesa de análisis con el propio presidente municipal Luis Nava. Es un año sumamente complicado para todos, así que le doy la bienvenida a este ejercicio que a todas vistas pretende abrir la posibilidad de hablar de frente con el presidente municipal, de preguntar, de cuestionar, de debatir, de discernir y también me parece de distendir algunos de los temas con los que el día de hoy nos enfrentamos. Me acompañan una serie de, un grupo de compañeros periodistas y conductores reconocidos aquí en el estado de Querétaro. Mi compañero Daniel Almanza. Mi Dani, ¿cómo estás? Clau, qué gusto poderte saludar, amigos que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación más escuchados, vistos y leídos de todo el estado de Querétaro, precisamente para hablar de diversos temas que hoy aquí se han tratado. Y bueno, sin más preámbulo, agradecerte mucho por la posibilidad de estar aquí contigo. Arrancamos con las presentaciones. Alcalde, gracias por estar aquí en este diálogo abierto con los queretanos. Hombre, muchísimas gracias. Gracias por poder tener esta mesa de análisis de este segundo informe de resultados. Muchas gracias, presidente. Y bueno, si les parece, compañeros, pues vamos arrancando con este ejercicio de diálogo, Luis, si te lo parece. Y yo quisiera preguntarte primero, ¿qué ha significado este 2020? Nadie imaginó que llegaría una pandemia, la veíamos muy lejos, veíamos que China, en otra parte del mundo, prácticamente en otro lado de un universo completamente distinto al de Querétaro, pues estaba pasándola muy mal a finales del 2019. Para el 2020 ya había una serie de contagios en Europa y no pensamos que en México llegara tan rápido y de manera tan complicada como llegó el coronavirus, el COVID-19 o mejor conocido como el SARS-CoV-2. ¿Qué te deja este 2020, Luis? ¿Qué ha significado la llegada del coronavirus en medio de una administración municipal como la que tú estás dirigiendo? Para nosotros este año significó un reto doble porque implicó reorganizar a toda la administración, hacer una reingeniería de los procesos de todas las áreas para poder seguir atendiendo a los ciudadanos. Muchos de los programas se tradujeron a que fueran programas de entregas a domicilio para evitar que la gente saliera de sus casas, para evitar que la gente se reuniera en eventos masivos de entrega. Y esto, pues obviamente implicó un esfuerzo adicional de todos los funcionarios de la administración, a quienes les quiero agradecer profundamente por su trabajo, por su empeño, por su esfuerzo. En el informe, en el mensaje, es muy difícil hablar de todas las cosas. Sin embargo, quiero reconocer a todo el equipo, como lo digo coloquialmente, venga equipo, porque se la han rifado, y han dado lo mejor de sí mismos. Y justamente en estas adversidades es cuando hay quienes se sientan a lamentarse, a quejarse, hasta a autocompadecerse, y nosotros decidimos, por lo contrario, decidimos ponernos a la altura, ponernos a trabajar y a luchar, a hacer frente a esta pandemia. Y quiero también agradecer al ayuntamiento porque aprobamos una serie de programas que, cumpliendo con todas las formalidades legales, jurídicas y administrativas, lo tuvimos que hacer en procesos muy acelerados. Tuvimos días, prácticamente en un par de semanas teníamos que aprobar un programa y además llevarlo a cabo, implementarlo con todo el equipo de trabajo. Imagínense entregar 75,000 paquetes de apoyo alimentario y sanitario a domicilio. Lo que fue, y digo, me queda claro que hubo quejas de personas que decían, oye, pues si yo hablé hace unos días y todavía no me llega. Me queda claro que se puso a prueba también la paciencia de las y los ciudadanos, de las y los queretanos que pues nos exigían
que si habíamos ofrecido un apoyo, pues lo pudieran tener de inmediato. Y para nosotros el repartir, el distribuir 75,000 apoyos a domicilio, pues implicó una gran logística, y agradecemos a muchos voluntarios que se sumaron, pero principalmente al personal de las delegaciones y de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social. La verdad es que es un gran esfuerzo coordinar. Pidieron alrededor de 15, 20 personas de cada dependencia para hacer todo un ejército de entrega. Y luego de ahí, el apoyo directo cuando el gobierno federal determinó que había actividades esenciales y no esenciales. Pues imagínense lo que fue la noticia para muchas personas que dijeron: híjole, mi negocio no está en esas actividades, tengo que suspender, tengo que cerrar temporalmente mi negocio. Y las personas que viven al día dijeron: ¿y qué voy a hacer? No es por meter cizaña, pero volteamos a la federación a ver qué programas, qué recursos, qué apoyos nos iban a llegar, y a la fecha no ha llegado nada. Nada llegó de la federación. O sea que llegó pura cizaña. Pura controversia. El gobierno federal nos mantiene todavía en temas de el avión y de cosas que han distraído la atención, y las personas obviamente voltearon a ver al gobierno estatal y al municipal a decirnos: pues rífensela ustedes. Claro. Entonces tuvimos que reaccionar destinando apoyos de 4,000 pesos directos a quienes tuvieron que suspender sus actividades. No sabíamos cuántas semanas iba a durar, entonces hicimos un cálculo que fuera más de un salario mínimo lo que pudieran recibir, esperando que en esas semanas de suspensión de actividades económicas, con eso la libraran. Pero los apoyos alimentarios sanitarios fue porque, no sé si se acuerdan, que hubo ciudades hasta que hubo saqueos, hubo compras de pánico, las personas decían: va a haber escasez. Y por lo tanto, para generar esa tranquilidad a los ciudadanos fue que hicimos todo este despliegue junto con el Estado, porque 75,000 las distribuimos nosotros, pero en el municipio el Estado distribuyó también otras 75,000. Entonces, sí nos puso a prueba en nuestra capacidad de poder adaptarnos, reorganizarnos y dar resultados de inmediato. Cuando la gente lo necesitaba, teníamos que estar ahí a las puertas de su casa. Alcalde. ¿Cuál fue el criterio que la administración, presidente, a tu cargo, determinó para definir esos apoyos económicos, y cuáles para ponderar entre el tema de salud y justamente los efectos económicos? Hoy hay giros no esenciales que tienen más de 5 meses cerrados y claman porque las cosas puedan ser diferentes. Igual en manifestaciones en las calles que aquí afuera en el centro cívico. Pienso en giros como bares, antros, discotecas y semejantes, y algunos más. Sí, sin duda, la determinación de los giros primero se hizo a nivel federal. Creo, o me da la impresión de cuando la presión ya era mucha, dijeron: no, pues ahora que los estados decidan, sus comités técnicos determinen qué actividades se abren y cuáles no. Entonces, aquí en Querétaro, el Comité Técnico de Salud va determinando los criterios de cuidado y de protección de la salud y de la vida, las medidas que tenemos que seguir, y nosotros en este sentido, Protección Civil, Inspección Municipal, Policía Municipal y Servicios Públicos, principalmente el DIF municipal, claro, tenemos que seguir los lineamientos que nos marcan directamente las autoridades sanitarias de salud. Eso es para nosotros, digamos, la norma, la regla. Pero por otro lado tenemos a las cámaras. Estuvimos haciendo en el mes de abril y mayo Zooms, reuniones virtuales para poder conocer el sentir, la preocupación. Muchos decían en ese entonces: oye, yo con 4,000 pesos no la voy a librar.
qué bueno que apoyaste a comerciantes, locatarios, tianguistas, taxistas, etcétera, pero mi negocio con 4,000 pesos no la voy a librar. Y ahí acudimos con instituciones financieras, y quiero reconocerlo aquí, no es un gol publicitario, pero la Caja Gonzalo Vega, las Huastecas y una financiera que se llama Proyecto Pyme ajustaron sus tasas para ofrecer créditos al 10, al 11 y al 12% anual, y Proyecto Pyme al 16%, de tal manera que fueran, con el apoyo del municipio, que pudieran ser asequibles para los pequeños comerciantes, para los empresarios, para los profesionistas independientes. Y de esta manera logramos aterrizar créditos a más de 1,100 negocios, créditos de 20 hasta 50 y otros hasta 80,000 pesos, en donde la gente hasta 20,000 pesos no pagó intereses, los va a pagar el municipio. Hasta 50,000 pesos la gente solamente va a pagar el 1% anual, y hasta 80,000 pesos la gente solamente va a pagar el 2% anual. El municipio va a pagar 10% durante los primeros 18 meses. Les estamos dando 6 meses de gracia, que no quiere decir que no generen intereses, pero los vamos a pagar desde el municipio, y 12 meses más para pagar. Entonces, la gente que solicitó un apoyo, un crédito de estos en mayo, en junio, van a empezar a pagar en diciembre, en noviembre, y de esta manera estamos esperando a que se vaya dando a un mayor ritmo la recuperación económica para que puedan salir adelante. Luis, creo que Rosalba tenía una pregunta. Alcalde, obviamente se han tenido que reinventar. Esto ha sido urgente, como decías, tuvieron que tomar decisiones no precipitadas, pero sí urgentes. ¿Cuánto tiempo más hay recurso para poder mantener esos programas, o cuánto tiempo más se van a seguir dando estos apoyos que hoy existen, si hay mucha incertidumbre y no sabemos cuándo va a terminar esta situación? Esa incertidumbre es la que para nosotros es una gran presión y una gran tensión, porque imagínense, el gobierno federal nos dijo que iban a regresar a clases el 19 de abril los niños a las escuelas. Pasaron todavía el mes de abril, luego dijeron que en mayo, luego dijeron a finales de mayo pues que ya no iba a haber, que ya no iban a regresar en ese ciclo escolar, pero que en agosto regresábamos a clases. Ha sido bien complicado poder planear con horizontes de tiempo de 15 días, bien complicado. Y entonces, bajo esos mismos horizontes, nosotros tenemos que poner atención al comportamiento del semáforo, de los indicadores de cómo va comportándose la propagación del virus, cómo se van comportando la enfermedad, y por supuesto el tema de la salud es lo más importante, y a partir de ahí tenemos que ir decidiendo qué giros, qué parte de nuestra actividad económica o de nuestra sociedad es la que más requiere el apoyo y la atención. Por ejemplo, veíamos que el tema eran las pruebas. ¿Quién está enfermo? Y por eso, con el programa Médico en tu Calle, ofrecemos las pruebas a domicilio, cosa que ninguna ciudad en el país ha hecho. Somos los únicos, o al menos los primeros, ojalá que lo hayan hecho algunas ciudades más, pero fuimos los primeros en hacer estas pruebas a domicilio. Hay personas que, imagínense, ya de por sí enfermos, adultos mayores, mujeres embarazadas, que todavía tendrían que haber salido de su casa a hacerse una prueba que les cuesta 2,500, 3,000 o hasta 4 o 5,000 pesos. Y nosotros no solamente estamos ayudando a la economía de las familias, sino a que esas personas que de por sí ya tienen una situación vulnerable, pues no se agrave su condición de vulnerabilidad, se queden en casa y les llevemos la prueba a domicilio. También, por ejemplo, hay personas que estamos identificando que no tenían lo mínimo necesario ni para comer. Y por eso hemos mantenido ya por un tercer mes consecutivo los comedores comunitarios en las delegaciones para darles alimentos todos los días de lunes a viernes. Preparamos 7,000 porciones de alimento diarias
con las cuales le estamos dando de comer a más de 1,750 familias en nuestro municipio todos los días. Requiere una gran logística y ahí agradezco al DIF y a las delegaciones porque hay personas que llegan a las 6:30, 7 de la mañana a cocinar todos los días, pero para poderles brindar eso que es lo mínimo necesario. Y así como eso, vamos midiendo, vamos pulsando cómo va el famoso semáforo y de esa manera vamos tomando las decisiones que sean oportunas y que además nos ayuden, sobre todo para apoyar a quienes más lo necesitan. Parece que en este tema, Clau, me están indicando, se nos está agotando el tiempo en el asunto del COVID. Tenemos que hacer una breve pausa para regresar y abordar otros temas también de importante interés en esta mesa de conductores y periodistas del Estado de Querétaro en charla franca con Luis Nava, presidente municipal de Querétaro. De regreso en esta mesa de diálogo, Andrés Esteves, Adán Olvera, Claudia Ivonne Hernández, Daniel Almanza, Rosalba de Elía, un servidor, Adán Rentería, y por supuesto el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava. Presidente, el tema de campaña, el tema medular, o por lo menos junto con el de movilidad, seguridad, la máxima de cualquier gobierno, en el primer lugar de cualquier prioridad, la seguridad, que un gobierno le brinde seguridad a sus gobernados, y el tema aquí es en ocasiones muy cruel para la sociedad, para el gobierno, el que gobierna, porque dicen que seguridad es percepción. Entonces muchas veces el dato duro dice una cosa y la percepción dice otra. Estaba checando unos datos, te entregan la administración, presidente, con el 48.9% de percepción de efectividad de la policía, de que es una policía efectiva. Y hoy la tienes, junto con tu equipo, en el 66.2%. Hay un buen avance, pero ¿qué se le dice y además citando una frase, no podemos ni debemos caer en triunfalismos? ¿Qué se le dice al pueblo queretano, presidente, en este tema tan sensible como el de la seguridad? Bueno, sin duda, es uno de los principales compromisos que tengo con todos los ciudadanos. Y lo hemos enfrentado con todo. Y no hemos escatimado en invertir los recursos que hayan sido necesarios para poder tener la tecnología, para poder tener la infraestructura y sobre todo poder tener más y mejores policías. La estrategia de seguridad nosotros la compartimos en varios momentos durante la campaña y lo aterrizamos en el programa municipal de seguridad pública. No es, tampoco lo podemos resumir así como muy sencillamente. Necesitamos utilizar la tecnología y necesitamos tener más tecnología porque tenemos que tener una ciudad más vigilada a través de la tecnología, que tengamos la capacidad de poder observar más puntos y tenemos que llegar a no tener puntos oscuros o que no podamos observar para poder cuidar a todas las familias en las colonias, en las calles y en las comunidades. Tenemos que ampliar y por eso pasamos de 600 cámaras de videovigilancia que nos dejaron. Hoy tenemos ya más de 1,900 puntos con distintos dispositivos para observar. Sin embargo, el incrementar de esa manera las cámaras de videovigilancia iba a ser imposible su monitoreo en el SECOM. Ustedes conocieron o vieron el SECOM sí. en estos años. Bueno, pues ese espacio iba a ser insuficiente. Teníamos que apostarle por tener una infraestructura que permitiera una operación integrada del 911, del despacho de las patrullas y del monitoreo de las cámaras de seguridad. Entonces, por eso construimos el C4. Y este C4 es de control, comando, comunicación y cómputo. Estas palabras pareciera que son así como que su definición, pero implican mucho. O sea, tienes que tener
un comando unificado, integrado, para que puedas tener un control de la seguridad, pero sobre todo de las acciones en seguridad. Tenemos que llevar a cabo un proceso de cómputo, de registro de las incidencias en seguridad que se presenten. Y aquí, a ver, no estamos negando que sucedan cosas. Lo importante es hacer las tácticas y los esfuerzos que nos permitan prevenir que eso se vuelva a dar. Ahí, presidente, por ejemplo, perdón, hay quien ha tenido buena experiencia con los centros de cómputo y de monitoreo, y hay quien tiene mala experiencia e insiste en decir, no me contestan, no llegan, y si llegan, se van. ¿Qué sucede ahí? ¿Es un asunto que sí han evaluado a la policía, decir, oye, ¿por qué no se contestó? ¿O por qué si llegaste no se actuó? A decir de algunas personas. Y ya nada más yo quisiera agregar a la pregunta de Adán, el último caso fue el de Peñuelas, en donde una mujer es agredida, se llama al 911, no se contesta, cuando se contesta llegan los policías 15 minutos o 20 minutos después y la mujer finalmente murió desangrándose afuera de su casa. La mujer tenía antecedentes de violencia y lo traigo a colación, Luis, a propósito de lo que dice Adán, es decir, hay llamadas telefónicas, hay esfuerzos, efectivamente, como lo dice Adán Rentería, hay percepción en materia de seguridad de que vamos bien, pero en los hechos hay muchos sectores y muchas personas severamente y profundamente lastimadas con esta que pareciera una inacción de la autoridad municipal en materia de seguridad. Hay incluso colonias, además de Peñuelas, Los Menchaca y algunas de la parte sur del municipio, donde de plano la gente dice, pues sí, voy al botón de pánico, ahí está, se implementaron, o llamo, pero no llegan. pero no vienen o llegan cuando el asunto pues ya es cosa juzgada. ¿Qué hacer con esto, verdad? No, por supuesto que lo hemos dicho, no negamos que las cosas sucedan y por eso mismo tenemos que llevar un registro a través de las denuncias que hoy por hoy ya se presentan en las propias tabletas in situ donde suceden las cosas, y al poder llevar este registro de los distintos hechos y acontecimientos en el municipio, nosotros vamos llevando la observación y la estadística de qué está pasando, y si en algunos lugares tenemos cristalazos, en otros lugares tenemos robo a casa, habitación, podemos identificar patrones de comportamiento y poder identificar que hay una banda, que hay una pandilla que están cometiendo ese tipo de delitos, y con la inteligencia que se va desarrollando con base en la información, podemos diseñar operativos y podemos desarrollar las tácticas policiales para poder detener a los delincuentes y actuar con oportunidad. En esta situación de la pandemia, nuestras líneas del 911, sumadas a el periodo o esta época de lluvias, se han visto pues bastante saturadas, y eso es, ya estamos haciendo las inversiones correspondientes para ampliar el número de líneas, para tener más personal, pero sí, en efecto, estamos identificando, y por eso tenemos que escuchar a la ciudadanía. Si un ciudadano nos dice, hablamos y no nos atendieron a tiempo, entonces nosotros tenemos que reconocer que nos falta entonces más inversión en líneas, más inversión en personal, sí. Y eso, con las instalaciones que teníamos antes, ni siquiera físicamente era posible hacerlo. Hoy tenemos ya un centro, ya hicimos una inversión en la infraestructura necesaria para poder tener más líneas, más personal. Vamos, antes ni siquiera iban a caber, no podíamos pensar en tener más personal porque no teníamos dónde ponerlo. Claro. Hoy ya tenemos esas condiciones para hacer estas inversiones, que además las estamos haciendo, y para poder tener el personal que responda, y con más policías que seguimos reclutando. Tenemos una problemática ahí porque nuestros requisitos son muy estrictos para contratar policías. Somos muy exigentes en el cumplimiento de los requisitos. Les voy a platicar de 400 solicitudes que se presentan para aspirantes a policías.
solamente pasan 80 y terminan alrededor de 60. Es bien complicado porque además lleva un proceso de 6 meses de capacitación, pero sin duda incrementar más policías y prepararlos mejor, eso va a hacer que cerremos la pinza y tengamos la capacidad de respuesta con más patrullas, más equipo, más policías y poder atender estas emergencias. Oye, alcalde, me queda claro que ese es el pendiente. ¿Y si hay recurso para más policías, más equipamiento? El año que entra, 2021, seguramente será igual o peor de complicado en términos presupuestales, particularmente hablando de participaciones federales, que de por sí ya era muy difícil acceder a ese recurso en estos tiempos, y ahora con el tema no solamente de la austeridad o austericidio que algunos dicen, también se suma el de la pandemia. ¿Cómo garantizarle a la gente, a los queretanos, que habrá esos policías, esas estrategias, cuando no sabemos cómo vendrá el tema presupuestal? A lo que pueda acceder por sí mismo el municipio es limitado, ¿no? Incluso aquí podríamos entrar y poner ya en debate el tema, pues, de un nuevo pacto fiscal para que precisamente le toque a cada entidad y a cada municipio en proporción de lo que está aportando. ¿Qué hacer en esa parte para garantizar lo que decía Adán Rentería hace un rato, lo que es la principal preocupación del queretano? Sí, nosotros vemos un escenario hacia el 2021 en donde el presupuesto que se entregó por el secretario de Hacienda en este mes de septiembre lamentablemente atenta contra estos temas y contra los municipios en la disponibilidad de recursos y más en materia de seguridad. Yo no lo entiendo, no puedo entender por qué el gobierno federal propone un presupuesto en donde reduce los fondos para los municipios en materia de seguridad. Su exposición de motivos es que se va al Ejército y a la Guardia Nacional, pero aquí la pregunta es, ¿por qué quitarle dinero a los municipios que técnicamente se les daba esa lana porque hacían bien las cosas, ¿no? ¿Es confiable hoy para los queretanos el auxilio de la Guardia Nacional, presidente? Pues esperemos que pueda haber el número de efectivos que en algún momento anunciaron. Creo que el Ejército aquí en Querétaro siempre ha habido una coordinación adecuada y siempre hemos contado con el Ejército. Nosotros, eso había sido pues parte de nuestro método de trabajo, de la coordinación con las fuerzas federales. Lo que no entendemos es por qué reducir los recursos a los municipios para la seguridad. Miren, nosotros comprometimos un programa de seguridad pública municipal que vamos a cumplir. Yo le garantizo y le aseguro a toda la ciudadanía queretana, a todos los habitantes de Querétaro, que vamos a cumplir con ese programa de seguridad, independientemente de que el gobierno federal nos quite los recursos. Nosotros lo vamos a tener que hacer con los recursos propios, ajustando lo que tengamos que ajustar, pero no pondremos en riesgo la seguridad del municipio por falta de recursos federales. Luis, son 4,000 millones de pesos más o menos los que ya me habías anunciado que se recortarán, y evidentemente el presupuesto para el próximo año será un presupuesto limitado, un presupuesto austero, y si el tema es seguridad y pandemia, supongo que tendrás que hacer algunos sacrificios presupuestales en función de programas sociales. Más o menos tienes identificado qué se tendrá que quitar del programa, del proyecto del municipio en los próximos 8 meses, porque también hay que decir eso, quedan 8 meses de administración municipal, un proceso electoral complicado. ¿Les parece que respondamos esta pregunta después de la pausa? Sí, Vamos a la pero pausa. Que no se le olvide. No, está muy buena la pregunta, pero hay pausa. Regresamos en esta. Estamos de regreso en esta mesa de análisis de periodistas, conductores y el presidente municipal de Querétaro. El tema política, Luis Nava, que ahorita Andrés Esteves hará la primera pregunta. A ver si nos la llevamos leve para poder hablar mucho de política. Ojalá que sí. Bueno, yo quisiera, para que quede la voluntad de Claudia Ivonne, de mi amiga, antes de ir a la pausa, Adán, amigos, agregar a tu planteamiento, al planteamiento de Claudia Ivonne y su preocupación por la reducción presupuestal en materia de seguridad, tu respuesta al presidente, pero agregar otro rubro,
que es todavía más patético en la reducción, de acuerdo a lo presentado en el proyecto federal, que es obra pública, la materia de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 0 pesos al para mantenimiento. Querétaro. ¿Cómo le van a hacer? Sí. Nos genera todavía un reto mayor, como viene la propuesta del presupuesto, pero las prioridades que tienen que ver con la salud y la vida de las personas, la economía, la seguridad, vamos a tener que hacer los ajustes que sean necesarios, como lo hemos hecho este año. Tuvimos que recortar pues, casi todos los festivales, que el 10 de mayo, el Día del Niño, dejamos el Hey Festival en una versión virtual, porque pues también el tema de cultura es importante y además pues, teníamos organizado un gran elenco en el Hey Festival, como fue Paul Krugman, como fue Malala, y bueno, Vargas Llosa. Y teníamos como diría Andrés, un cartel de lujo en este festival, y por eso lo mantuvimos aunque fuera de manera virtual. Pero lo demás, ajustes administrativos, los que sean necesarios para poder contar con los recursos que nos permitan mantener las obras públicas, los servicios públicos municipales y lo que ya comentamos, salud, economía y seguridad. A ver, ahora sí en el tema de política, Luis. Coincido con un regidor ahorita en los mensajes. Te iban goleando. Pasaba algo en Querétaro y todo era culpa de Luis Nava. Se inundaba, daban un cristalazo, asaltaban los camiones, todo era culpa de Luis Nava. Te iban goleando. ¿Qué ajustes se hicieron al equipo? ¿Qué hizo la administración municipal para cambiar esa percepción que creo ha mejorado de que caminan ya más ordenadamente? Sí, y yo aquí quiero reconocer, fue también creo un error de cálculo personal el esperarnos a ver qué disponía la administración federal en términos de sus programas sociales. Nosotros iniciamos en octubre, en diciembre toma protesta el presidente López Obrador y ellos tenían que haber presentado los programas que todo el país estábamos esperando para febrero, marzo. Nos esperamos, yo lo reconozco, cometí ese error de esperar a ver, como en el ajedrez, a que ellos movieran las fichas. Y de repente nos dimos cuenta, pues que las fichas solamente se redujeron a 2 o 3 programas y lo demás nos dejaron a la deriva. El apoyo a organizaciones sociales, el tema de mujeres, nos dejaron muchos vacíos y tuvimos que recomponer toda nuestra estrategia de trabajo para poder centrar nuestros esfuerzos en lo que hacía falta, en lo que el gobierno federal nos iba a dejar descubierto, porque como bien lo mencionabas, pues la gente pues no va a Palacio Nacional a reclamar, nos reclama aquí en el centro cívico. Y entonces ahora sí que como dicen coloquialmente, nos dejaron a la víbora chillando y con los problemas, pero sin recursos. El campo está verdaderamente abandonado por la federación y los productores llegan aquí y nos dicen, oigan, pues ¿cómo nos van a apoyar? Y gracias a Dios el Estado ha sacado la casta, con ese y nos hemos coordinado bien. De esa manera hemos podido hacer frente a todos estos pues vacíos que dejó la federación y por eso fue que tuvimos tantas complicaciones al inicio de la administración, porque tuvimos que volver a hacer nuestro programa de trabajo y hasta el mes de mayo, junio del año pasado empezamos a dar resultados ya palpables, pero como bien lo señalaron y lo señalas ahorita, sí la tuvimos cuesta arriba por ese error de cálculo. Nosotros tal vez hubiéramos arrancado nuestra administración independientemente de lo que hubiera hecho el gobierno federal, sin embargo, también hubiéramos atendido temas sin saber
que íbamos a tener que cambiar de enfoque por los huecos o los vacíos que dejó el presupuesto federal y que sigue dejando, como lo preguntaba ahorita Andrés, el mantenimiento de las carreteras cuando estén con hoyos, y además aquí cruzan las principales carreteras del país, cuando estén con baches y con hoyos, ¿a quién van a culpar? Y eso es un problema, porque entonces aquí la 57 enfrente del estadio, cuando tenga hoyos, esos van a decir, oye, pues presidente, gobernador. Oye, alcalde, nos responsabilizan a a pesar de nosotros. esta crítica que estás realizando, hace un rato retomo un poco de lo que dijiste en la parte final, dices, nosotros queremos que le vaya bien al presidente, nosotros queremos que le vaya bien a México. Yo no estoy tan seguro que desde Palacio Nacional, honestamente, te deseen lo mismo, ¿no? Porque creo que hay varias visiones de país, aunque muchos quieran decir que hay dos, eso es no reconocer la pluralidad política, social que tiene un país de 130 millones de habitantes. Aquí el tema es ver cómo le van a hacer para trabajar, porque a la gente pues no le interesan los colores, le interesa que se le dé resultados, sobre todo en estos temas, seguridad, que si las inundaciones, que si la pandemia, que por supuesto a todos nos ha afectado. Entonces, ¿cómo hacer para hacer política y que esta política redunde en mejorar la calidad de vida de los queretanos, de la capital, del estado y también de los mexicanos en general? Nosotros tenemos que escuchar y escuchamos a todas las fuerzas políticas. Hemos desarrollado, como alguien lo dijo, pues también un buen estómago para poder pues apechugar y también reconocer, por supuesto, lo que no estemos haciendo bien, pero con la voluntad de mejorar, de tomar las acciones necesarias y oportunamente para que podamos mejorar las condiciones de vida de nuestro municipio. Es un ritmo muy dinámico y con la pandemia nos ha exigido más, pero estamos listos y estamos puestos, y en nuestro estilo de trabajo la verdad es que hemos preferido bajarnos un poco de los reflectores y ponernos y meternos a chambear a las calles y a las colonias. Hemos bajado un poquito el protagonismo por presentarnos y ver de frente a la gente y atenderlos ahí en las colonias y en las comunidades. Digamos, ahí ha jugado un poquito más el estilo personal, pero no me arrepiento. Seguiremos abiertos a sumar, seguiremos abiertos a construir con todas las fuerzas políticas y, por supuesto, apostándole a darle resultados a la sociedad. Verlos de frente y darle resultados. Oye, Luis, tú dices, estamos listos, estamos puestos, pero yo preguntaría, ¿cuánto tiempo más estará puesto el presidente municipal, Luis Nava? Viene un proceso electoral importante y por ahí, todos lo sabemos, lo hemos escuchado y lo hemos platicado, hay rumores de que Luis Nava podría buscar la reelección y eso obliga a que, pues sí estás listo, pero a lo mejor no estás mucho tiempo puesto. Más que rumores, ¿no? Más que rumores. Más que rumores, ¿no? Y además ahí, Pero que sigue, y ahí ¿no? también está lista la administración municipal, está listo el ayuntamiento para enfrentar un cierre de año y un año electoral sin el presidente. Por supuesto, pero además no implica que la administración se vaya a quedar sin presidente. Por supuesto que bajo cualquier escenario está garantizados los resultados, porque el equipo lo hemos ido consolidando y es más, no descarto que tengamos que seguir haciendo ajustes en el equipo para poder lograr terminar, consolidar ¿Cambios un en equipo. el gabinete pronto? Sí, pueden ser. Nosotros ¿por dónde? tenemos que seguir haciendo los ajustes necesarios. ¿Posiciones de primer nivel, alcalde? Probablemente. O sea, lo que quiero que todas las personas sepan es que las medidas que debemos de tomar, las tenemos que tomar independientemente de los escenarios políticos. Tenemos que ajustar nosotros un equipo de trabajo con miras a cerrar el año y a cerrar la administración de la mejor forma posible. Presidente, rápido porque vemos que nos quedan un par de minutos. 3 minutitos. 3 minutitos. Fue una elección la tuya, prácticamente un empate técnico. Ganas por 1,500 votos. Se va a tribunales y en ese momento era una oposición completamente arropada por la fortaleza de un presidente que aún no se desgastaba porque aún no gobernaba.
para hacértela fácil, ¿ves a la oposición más fuerte o más débil que en el 2015, presidente? Yo creo que la oposición se construyó en un escenario en el que el gobierno federal cometió muchos errores, muchos excesos, pero hoy que ya tienen el desgaste de gobernar, pues están evidenciando su falta de capacidad. O sea, más débil. Sí, yo creo que hoy no tienen los argumentos, se vuelve así como el chiste infantil de espejito, espejito, ya lo que ellos puedan decir aquí, no hay acciones o medidas en el gobierno federal que puedan sostener ningún dicho. O sea, el gobierno federal en la campaña, bueno, por supuesto que denunciaban la corrupción que tuvo y los excesos que tuvo la administración federal pasada. Pero hoy vemos el tema de lo de Bartlett, hoy vemos los abusos y de lo que ha ido pasando en la administración en menos de 2 años. Digamos, evidenciaron pues de qué están hechos y cómo lo están haciendo. Y aún así estamos tratando de ser constructivos. Apoyamos al gobierno federal, le donamos el terreno a la Guardia Nacional. Nosotros estamos construyendo proactivamente, positivamente. Salvo que el diablo meta la cola, está agrupado ya el PAN para ir en una fórmula Mauricio Curi, Luis Nava, para el estado y el municipio. Son los escenarios que se están construyendo, pero el periodo electoral todavía no arranca. El Instituto Electoral ya tendrá que determinar la fecha de su inicio, que ya va a ser próxima. Pero 2 semanas. Octubre, ¿no? yo, Sí, 2 o 3 semanas. en lo personal, no me puedo distraer de lo que hoy tenemos los retos, tenemos las exigencias de la Pero el ciudadanía. PAN está cohesionado. ¿Ves a tu partido cohesionado? Tenemos los compromisos que cumplir y, por supuesto, tenemos un partido con la voluntad de cerrar filas para poder lograr el mejor resultado. Oye, con el caso Lozoya, la oposición, veo yo, ya se relame los bigotes, asumiendo casi desde ahora y anticipadamente muchas de las posiciones en juego. Este tema hizo el epicentro de la batalla a Querétaro con el tema electoral para el 2021. Yo creo que quedó evidente justamente el manejo electoral de los temas nacionales. Y hoy por hoy nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo, que tiene que ver con la vida cotidiana de las familias queretanas. Que estén arreglados, que se poden los árboles, que estén arregladas las luminarias, que podamos tener los servicios públicos a la altura de un Querétaro pujante, con desarrollo moderno. Eso es en lo que nosotros estamos concentrados. Luis no nos Nava, vamos a meter en grillas, vamos a trabajar. La televisión es cruel. Te agradecemos mucho a Daniel Almanza, Claudio Ivonne Hernández, Rosalba de Lía, Adán Rentería, Andrés Esteves. Muchas gracias, presidente. Se tiene que despedir de esta mesa. Vamos a tener que hacer estos ejercicios más frecuentemente porque veo que el tiempo es insuficiente. Es cruel. Muchas gracias. Hasta la próxima.